Muchas gracias por haber venido, tan numerosos, y a pesar del día que hace, la lluvia, que acontece no sucede en el pasado, no sucede en el presente. Y muchísimas gracias a Rodrigo, como siempre, que es una figura de la cultura ginebrina, ¿no? En muchos idiomas y también en español, por supuesto. Esto es como el Ministerio de Cultura español, pero sin funcionarios ni burocracia, ¿no? Es el centro neurálgico. Le agradecemos mucho, siempre está dispuesto a ayudar a los de la Semana del Español, que es la que organiza esto. Es una semana que organizamos unos cuantos voluntariamente, sacando dinero un poco de tómbolas y de cosas así, poniendo a veces incluso de nuestro bolsillo y tratando de traer a la más gente posible, hacer las más cosas posibles con poco dinero, ¿no? Y siempre más o menos sale la cosa bien, ¿no? Aunque uno se lleva unos cuantos berrinches de preparar cosas, de encargar viajes, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas gracias a la semana y gracias otra vez a ustedes por venir aquí. Yo pretendo hablar lo mínimo posible porque ya entiendo que nadie ha venido a oírme hablar a mí. Aquí tenemos tres poetas muy importantes y los cogimos un poco al voleo por amistades, etcétera, pero luego cuando llegaron y estuvieron juntos nos dimos cuenta de que había varias coincidencias, ¿no? Que son de tres generaciones un poquito diferentes por su edad, etcétera, que tienen algunas cosas en común, ¿no? Como por ejemplo una cierta voluntad cartográfica de hacer arqueos de viajes, de días, de un día como Pablo completo, de sus vivencias y recuerdos también, en el caso un poco de Miguel Ángel, en el libro concretamente que traemos aquí. Y eso nos ha alegrado mucho, ¿no? Son poetas también premiados, todos tienen ya varios premios y unos tienen más trayectoria que otros, obviamente, pero los tres son grandes poetas y nos honran con su presencia aquí, porque, como decía Hölderlin, lo que dura lo edifican los poetas, ¿no? Es lo que hacen los poetas, ¿no? Y es una cosa que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Quería presentar ahora a Pablo, que es también un gran poeta, me parece, ¿no? De una exactitud a la hora de fijar, ¿no? En sus sensaciones, sentimientos y captar lo inasible un poco, ¿no? Él nació en Madrid, creo, en 1971, y reúne la condición un poco frecuente de ser ingeniero y además poeta y además casi licenciado en filología hispánica también, ¿no? Que has estudiado. Grado de lengua y literatura. Empecé con la filología y lo convalidé al grado porque me pidió el cambio de planes de estudio. Lo has estudiado trabajando, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que no lo tengo terminado, pero bueno, falta algo menos de un curso. ¿Cómo se pasa de la ingeniería agrónoma a la poesía? Bueno, casi cómo se pasa de... ¿Cómo se estudia ingeniería agrónoma siendo quizás no vocacionalmente poeta, aún sin saberlo en ese momento? Bueno, es también un poco por circunstancial. Mi familia era toda una familia de científicos. Mis padres eran profesores de bioquímica en la Universidad de Alcalá de Henares. Yo he respirado eso siempre de pequeño en casa. Mi hermano es médico, mi hermana es abogada y economista. Y no estaba en ningún cálculo que yo fuera poeta, ni siquiera en el mío. Entonces, bueno, son circunstancias. Yo en la universidad, también ya con la carrera más o menos avanzada, retomo alguna cierta intuición que tengo en la adolescencia y empiezo a escribir de una manera un poco, ya quizás un poco compulsiva. Es un momento, es el momento, no sé explicarlo mucho mejor. Y poco a poco, enseguida voy teniendo de alguna manera quien lo lee, quien se interesa, surge un poco solo, sale algún premio,
me incluyen en la red Arte Joven de la Comunidad de Madrid, te llaman a recitales, a ti mismo se te hace un poco antinatural, pero bueno, enseguida, porque no está como en tu plan, ¿no? Pero bueno, poco a poco se va haciendo natural con el tiempo. Y entonces se vive de una manera natural. Luego descubres también, bueno, yo soy ingeniero agrónomo, no he ejercido como ingeniero agrónomo, es una cuestión que viene también de la familia de mi padre, que tradición andaluza y demás, de olivar y todo, aunque yo soy especialista en zootecnia, porque como Rodolfo pues tenía mucha querencia por los animales y casi he crecido entre animales en mi niñez, mucho, ¿no? Ya ves tú qué razones para estudiar zootecnia, es un poco disparatado, pero son cosas que pasan. Yo profesionalmente me he dedicado a la consultoría de tecnología, porque bueno, como ingeniero estando en Madrid, era migrar de ciudad o migrar de perfil profesional, y la verdad es que no era difícil cuando yo empezaba a trabajar conseguir este tipo de trabajos para cualquier ingeniero. Y de hecho en las ingenierías se hace programación, se estudia cuestiones tecnológicas bastante y cada vez más. Y luego, bueno, pues desarrollé esta faceta, yo vi que claramente era un poco, bueno, pues era quizás más lo mío, y con calma he ido estudiando los estudios de grado de lengua y literatura por muchas circunstancias, porque en un momento dado pensé que podía ser a lo mejor una salida profesional, si el tema de la consultoría no es un trabajo donde la gente se haga muy mayor, pero bueno, yo me estoy haciendo mayor en él y también puede pasar. No sabía por dónde iba a salir la cosa y voy haciendo grado de lengua y literatura que me capacita para las clases, la cuestión pedagógica me interesa. Bueno, hay varias cosas abiertas. Se lleva con naturalidad porque también median muchos años y el tiempo, digamos, de alguna manera casi lo barre todo, lo transforma todo y ya está. Tienes varios poemarios ya publicados, Cero, en Renacimiento, en 2014, y luego tienes un par de libros ilustrados muy bonitos, ¿no? Que yo solo he visto en tu página web, que por cierto es muy exhaustiva, ¿no? Tiene ahí una enormidad de información y es muy interesante, ¿no? También tienes un poemario, Los ojos de tu nombre, en Huerga y Fierro, y también ha sido incluido en una antología de poesía española, ¿no? En italiano, según creo, ¿no? Avanti, ¿no? Bueno, Avanti es una antología que yo creo sobre poesía española, sobre los poetas de los 70 y los poetas de los 80, por así decir, en España. En España, vale. Sí. Y también has sido traducido al inglés y eres creador de una revista digital de poesía, Oculus, y animador de la tertulia Esmirna, ¿no? Ambos libros han sido producto de una colaboración con artistas españoles o... Surge el primer libro, que es este de Los ojos de tu nombre, que es el primer libro que hago, que es un libro al uso, ¿no? Con un editor, con Antonio Huelga, en Madrid, y luego surgen dos libros en colaboración. Inició uno, que es Cero, que es un libro que me lleva mucho tiempo escribir, y en medio tengo mi formación ha sido muy ecléctica también por mi procedencia, entonces he estado en contacto con mucho tipo también de artista. Era un momento en que también hacía la tertulia que has comentado, porque esta duró entre 2008 y 2012, la revista de poesía Idioculus, que me la pide la editorial Encuentro, porque conozco al editor y bueno, le interesa lo que hacía. Y toda esta actividad cultural me lleva a entrar en contacto con muchas personas del ámbito artístico y poético y demás, entre ellos ilustradores, fotógrafos y demás. Hay un ilustrador con quien comparto muchas inquietudes y con quien hay un diálogo como muy intuitivamente, que se parece en muchos puntos, en muchas concomitancias. Entonces, de hecho, algunos poemas surgen en relación con ilustraciones suyas, otras ilustraciones él las enriquece con poemas míos. Hay poemas que son a raíz de un boceto suyo y uno que se llama Comida Rápida, que yo vi un boceto, al mes le entregué un poema y él completó el dibujo. O sea, sucede una cosa un poco casi de personas inquietas, ¿no? Que están... Entonces es un poco como nacen, son dos libros van muy juntos, 2013-2014, y por eso también se publican en el mismo sello, que es Renacimiento. Pues un poco hablabais del tema de los editores. A veces es una cuestión de azar también, de circunstancia. En ese momento van muy unidos cronológicamente y con un sesgo muy parecido. Habíamos hecho SFO con Renacimiento. El de SFO es el libro de San Francisco, se mete en medio del otro, que me lo propone un fotógrafo y lo hago rápido, ¿no? Y como
proyecto rápido, que es el que luego se traduce y se ha publicado en Estados Unidos, porque es sobre la ciudad de San Francisco, lo que parece que ha tenido encaje por allí. Y bueno, como surgen en ese momento, juntos, pues juntos aparecen en el mismo sello, y a raíz de que SFO más o menos funcionó en la editorial, yo buscaba para hacer un editor y bueno, pues se pudo hacer con ellos. ¿Lo hiciste sobre las fotografías o viajaste a la ciudad? No, el de San Francisco, esto es un proyecto del fotógrafo, que además es diseñador, tiene su propio estudio gráfico, y me pide si por favor puedo poner poemas a unas fotografías suyas que ha traído a San Francisco, un viaje que hizo acompañando a su mujer, que estaba en un congreso científico allí, porque quiere tener un detalle con sus clientes. Entonces, si puedo hacer alguna forma de relato poético o algo así. Yo lo vi y enseguida me gustaron mucho las fotografías y intuí que había casi una historia detrás de cada imagen, porque es sobre la ciudad de San Francisco, pero curiosamente la mayor parte de las fotos son personas de la ciudad de San Francisco. Tú la ciudad no la ves. Sin embargo, se construye un relato de la propia ciudad inventando historias a estos personajes que están en ese enclave, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no estaba en San Francisco. Hubo un texto que se publicó en la revista El Cuaderno, precisamente, que se llama así, Nunca estuve en San Francisco, porque es a través de los ojos del fotógrafo. Luego, investigué mucho sobre la ciudad y me empapé y demás, ¿no? Y es una aventura casi narrativa, si me apuras, ¿no? Que es realmente muy interesante. Tu libro en fin, en el que nos hemos centrado aquí se llama Greenwich y recibió el 44º premio Ciudad de Irún de poesía, ¿no? Es un libro complejo, yo diría, ¿no? A mí me costó un poco entrar, pero luego acabé por entenderlo, ¿no? Es una vuelta a un día entero, un día laborable, ¿no? Entero, en el que tratas, si no me equivoco, corrígeme, de explicar lo que queda de la sensibilidad cuando uno trabaja, ¿no? Cuando uno hace... Es un poco cómo la sensibilidad es capaz de sobrevivir a la rutina del trabajo y captar, y bueno, tú, claro, lo que decía antes, tienes una gran capacidad para captar esa sutilidad, ¿no? del tiempo que pasa, de las sensaciones, de los atascos en la autopista, etc. He visto que te gustan mucho los motores, parece que te inspiran muchísimo, ¿no? Es una buena forma de verlo, ¿no? Como lo defines. Es verdad que ya el libro de Los ojos de tu nombre es un recorrido a lo largo de un día, ya el primero, que de hecho se llama Las calles, las distancias y la moral. Transcurre en las calles en mi entorno interurbano, en las carreteras que frecuento a menudo, que circunvalan Madrid y que estoy recorriendo constantemente en ese momento de mi vida, y mi propio espacio de vivienda, ¿no? Y de alguna manera eso sí se traslada casi sin querer a Greenwich, donde es Pasando por Cero, que es un libro un poco panóptico, si me apuras, donde que trato de meter todo en ese sentido. Es un libro de formación, extrayendo un poco esa esencia de Cero, ¿no? tan ambiciosa existencialmente, si quieres, ¿no? si me apuras. Pero ya haciéndola concreta, pues, sobre la experiencia de una persona cualquiera, bajando más al terreno de la realidad, ¿no? Del día a día, es como surge Greenwich. La idea del meridiano, ¿no? Que es como un poco la vuelta a las 24 horas, ¿no? Porque es lo que marca un poco la pauta horaria, ¿no? De las horas en los diferentes lugares del planeta. Entonces es la singladura, la aventura de un hombre cualquiera en un día cualquiera. Y un poco qué sucede ahí. Por eso es verdad que como es un día cualquiera, es un día que se percibe laboral, porque hay alusiones al trabajo, a la vuelta al trabajo, al reencuentro con la familia. Todo eso está muy presente. Es un libro donde, por ejemplo, el fallecimiento de mi padre está muy presente, las relaciones padre-hijo. Todo eso entra ahí, y luego yo también ahí ya soy también padre. Entonces mis relaciones con mis hijos, con los hijos, está presente. Tiene varias, digamos, capas de referencialidad, ¿no? Por eso viene a cuento, o trae el libro el tema de... O sea, una de las referencias que elijo, que son básicamente 3, es la carretera de Cormac McCarthy, porque en ese momento, cuando se empieza a escribir, está más o menos latente la cierta... Bueno, ya pasa un tiempo, pero bueno, hay una reverberación de esa novela que para mí fue bastante impactante. También la relación padre-hijo.
La relación también, que hay una relación, o sea, una semejanza de alguna manera con, que es otra de las referencias en el libro, del camino que hace Dante en la comedia, ¿no? La Divina Comedia. Son gente que acompañada camina hacia el destino, ¿no? En el caso de la carretera es un hijo que es acompañado por su padre, en el caso de la Divina Comedia, bueno, es Dante que es acompañado por Virgilio, por Beatriz, ¿no? Curiosamente esta relación yo ya la había visto en algún otro autor, de manera no como que yo había tomado la idea, sino coincidente, porque es verdad que está. Entonces es un poco esa aventura donde en la búsqueda, dices por el rescate de la sensibilidad, por el rescate de la búsqueda de un sentido de las cosas, de un descentrarse para trascender también, ¿no? De un lugar existencialmente propicio, que eso es una imagen tomada de la propia carretera, que están a la búsqueda del sur constantemente. Es un poco rescatar en lo cotidiano estos momentos, digamos, de extraordinarios que digamos que donde vibra la realidad y que hacen vibrar al personaje poético y que se trasladan a la escritura. Siempre ha sido un poco lo que yo he tenido quizás como más presente a la hora de escribir. De esa precisión de la que hablabas, yo creo que es también por una personalidad analítica. Sí, se nota, ¿no? sí, Yo creo que sería quizás lo más... Y se traslada a la escritura porque al final escribimos como somos, ¿no? Esto que decía, no sé qué decía, yo se lo leía a un que se lo leía a Valerí siempre, ¿no? Que la sintaxis es una facultad del alma, ¿no? Pues es clavado, claro. En tu página web hay unos libros ahí puestos con un sujetalibros y entre ellos hay dos de umbral, ¿no? Sí, bueno. Me ha chocado un poco porque... Tiene poco que ver con... No, pero en mi formación sí es importante porque cuando yo empiezo a escribir, claro, es un poco la actitud hacia la literatura, lo que a mí me cautiva. Es que no, luego es claro, no tiene nada que ver, no es un prosista, claro. Pero él es, de cierto modo, es un poeta, es permanentemente de inspiración poética, en prosa, de alguna forma, y sí, a mí siempre, en ese momento, como a tantísimos de nosotros, seguramente, es un tipo de escritura que también... Pues otra de mis debilidades que es el lenguaje, ¿no? El peso que deposita o la confianza que deposita en el lenguaje. Yo creo que para escribir poesía es necesaria una confianza en el lenguaje. El lenguaje va a decir todo lo que tú quizás no eres capaz de decir. Sí, creo que en alguna página tuya leí esta frase que me pareció bastante interesante, ¿no? Mi pulso se demora en los meandros de lo cotidiano, en una indagación de lo real que a la postre conforme un retrato de los vericuetos de la existencia. Toma ya, ¿no? Eso es una declaración, ¿no? Eso es un poema en prosa de Cero, donde una especie de poética, sí, es un extracto, sí, es un poema, sí, porque Cero meto de todo, pero es poemas casi como un guiso donde vas metiendo de todo y a ver qué cosa. A mí me pareció una obra casi con ambición de perfección, ¿no? Y sobre todo con exhaustividad un poco filológica. Al final hay todas anotaciones sobre cada cita, sobre cada... denota una mente que no deja escapar cualquier cosa así, ¿no? Sí, bueno, esto es un poco lo que tiene ahí Eliot en La Tierra Baldía, ¿no? De rescatar notas y referencias y cosas, ¿no? Claro. Sí, a mí es que siempre me interesó un poco los autores y la poesía, un poco las circunstancias que palpitan debajo de lo que surge, ¿no? Lo que late, la vida al final, la literatura es vida, ¿no? Entonces siempre me ha interesado la literatura como una forma de vivir y de contar la realidad y de ir más y de penetrarla, de ir mucho más al fondo. Entonces todo lo contextual, lo pragmático, lo contextual, siempre me ha interesado especialmente. Y creo que esa segunda capa, lo pones al final, es como y te permite una segunda capa de lectura. La primera es la que cuenta, porque los poemas cuando salen de ti son del lector y ya. Pero la segunda te puede dar una perspectiva, a lo mejor en la que no habías reparado, y puede permitir una segunda capa de lectura que sume, sencillamente. Yo te quería pedir si a lo mejor si puedes leernos ese poema que me ha parecido que podría ser, aunque no es de este libro, luego leeremos uno.
Sí, bueno, yo quiero aprovecho también para agradecerte el trabajo que has hecho, porque como se está viendo, que es un trabajo muy exhaustivo de preparar todos estos actos, de conocernos, de lectura, de formación y todo. Vamos, quería agradecerlo. Quería agradecer a Rodrigo que nos acoge y este ciclo fantástico que lógicamente traernos desde, bueno, de Madrid, Barcelona, Madrid y demás, pues es un esfuerzo enorme y está bien que lo tengamos presente, ¿no? Y lo sepamos valorar, porque no sucede siempre, o sea, no hay que darlo por supuesto, ¿no? Y entonces me parece importante. Y bueno, y a Víctor, porque Víctor Abellón ha sido un Cicerone fantástico desde el primer momento. He tenido una relación muy buena con él, que tiene un interlocutor, digamos, como muy luminoso para mí, en el sentido de decir, pues hay una sintonía, ¿no?, de pensamiento, de interacción comunicativa, que es un gusto, porque al final escribimos para eso, ¿no?, para encontrar lectores y para ser lectores también, ¿no?, ese flujo, ¿verdad?, para enriquecernos, ¿no?, esto lo hacemos para ser más felices. Este es un libro también antiguo, ¿no?, de los ojos de tu nombre. Este es un extracto de las carreteras y en concreto, bueno, ahí hay una parte dedicada a las grandes carreteras y otra a las carreteras secundarias, que creo que es el que has seleccionado, el fragmento 1. El poema se llama Carreteras secundarias, el fragmento 1. Un reflejo delatando sombras proyectadas desde algún voladizo. Un frenazo en la geometría de un coche haciendo la rotonda. Quietos quicios de luz y el sol basculando sus agujas. Algunos giros, algunos cambios de marcha, cuando se abran los semáforos y caigan rayos reflejados en el lado opuesto del chasis. La tarde inaugurada desvelará la inocencia de los parachoques traseros y las huellas de sus golpes en el oleaje de las respiraciones. La tarde inaugurada dibujará su sábana virginal, depositando sus labios más secretos en la tensión última de la monotonía. Muchas gracias. Vamos a ver. Sí, este mismo. 7:50. Los poemas de Greenwich se titulan como horas del día, ¿vale? 7:50. Hemos venido a buscar sentido al comenzar el día, como la cierva del salmo busca las corrientes, entre el sueño y los horarios que nublan nuestro empeño, entre la música que escuchamos cuando nace el canto de la madrugada. Hemos venido a celebrar una franja de amapolas en el suelo, el despuntar de las gramíneas, el fragor de los pájaros y la danza de las grúas en los solares hipotecados. Hemos venido a contemplar la hierba en las heridas de los muros, a encontrar margaritas en las costuras de la acera, como encuentra la novia la leña del ramo en las viñas de Engadí. Nuestro secreto es la luz sobre el fresco del silencio, el color que admiramos en un rapto de asombro. La genuflexión en la aridez de los rostros tatúa la costumbre. Nuestro secreto es la mirada acariciando el verde de los tallos, la camisa cetrina de los brotes, la flor de ajo suspendiendo sus radios en el aire, como suspende la vista su vaivén en un terreno abandonado, en un lugar donde advertir la voz del paisaje, la matriz de elocuencia con que nos interpela, donde el aire se hace hueco en una selva de humo y el sol galopa sobre la grupa del amanecer, donde la feracidad dibuja un mapa que nos salva, una senda donde rastrear lo inaccesible y sopesar los signos que la memoria guarde y agradezca.